Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el período intertestamentario. Antes de estudiar los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento, conviene revisar los principales hechos y características sociopolíticas y religiosas del período de 400 años transcurridos entre el Antiguo y Nuevo Testamentos, o sea, entre los libros bíblicos de Malaquías y Mateo, tiempo en el cual no se escribieron libros inspirados por Dios. Para este tiempo ya se había cumplido la mayor parte de lo profetizado en referencia a la imagen soñada por Nabucodonosor y escrita en Daniel 2, y a la profecía de los 4 bestias mencionada en Daniel 7. Los imperios mundiales babilónico, medo-persa y griego ya habían pasado y estaba el imperio romano en vigencia. Fue en este tiempo cuando Dios preparó el escenario propicio para la venida, nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de su Hijo unigénito, Jesucristo. La helenización, o sea, la difusión de la cultura e idioma griegos, era evidente. El emperador romano Pompeyo ya había conquistado Siria y Palestina y el gobierno y la ley romana estaban vigentes. Se dice que durante su imperio los persas fueron benignos con los judíos y que Alejandro Magno mostró una gran consideración hacia ellos, pues dejó intacta Jerusalén y ofreció garantías a los judíos para que establecieran una gran colonia en Alejandría, capital de Egipto, fundada por Alejandro al norte de África, y que era el centro cultural más importante de su tiempo. Los 22 años posteriores a la muerte de Alejandro, a los 33 años de edad, el imperio griego estuvo en manos de los sátrapas, pero en 301 a.C. se conformaron 4 grandes áreas. Tracia y parte del Asia Menor quedó bajo el liderazgo de Lisímaco, Macedonia y Grecia bajo Casandro, el Oriente y Siria le tocó a Seleuco y Egipto a Ptolomeo. Así, Palestina quedó bajo el gobierno de Egipto y los Ptolomeos por 120 años, y los judíos gozaron de paz y libertad para edificar unas 400 sinagogas en todas sus colonias. Fue bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo que, con la ayuda de unos 70 eruditos hebreos, se patrocinó la primera traducción del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, a otro idioma, el griego. Luego, Antíoco III el Grande reconquistó Palestina para los seleucidas, descendientes de Seleuco. Luego, Antíoco IV Epífanes, tras fracasar en su intento de exterminar a los judíos y su religión, destruyó Jerusalén, torturó y vendió como esclavos a muchos judíos y destruyó múltiples sagradas escrituras. Antíoco IV Epífanes es reconocido como un tipo del anticristo apocalíptico, pues en 167 a.C. profanó el templo consagrándolo a los dioses del Olimpo y sacrificando en honor de Zeus una cerda sobre el altar y rociando con su sangre el lugar santísimo. Esto es conocido como la abominación desoladora. Antíoco IV Epífanes murió en 163 a.C. Ante todo esto, la heroica familia de los Macabeos, Matatías y sus hijos Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán, se levantaron en armas, reconquistaron y dieron independencia a Jerusalén por unos 100 años y expulsaron a los seleucidas y purificaron y reconsagraron el templo. Esto se festeja anualmente en el Hanukkah. En ese tiempo, en el siglo II a.C., surgió la secta de los fariseos, que eran patriotas y celosos defensores de la antigua fe, aunque con cierta hipocresía. También surgieron los saduceos, aristócratas ricos, materialistas, racionalistas y amantes de la filosofía secular y helenista, que no creían en lo sobrenatural, ni en los ángeles, la resurrección, ni en la vida futura, el castigo o la gloria eterna. También en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, surgieron los esenios, un grupo de judíos piadosos con vida de tipo monástico.
creían en un apocalipsis inminente y se dedicaron a la celosa conservación de las Sagradas Escrituras. Sus rollos y manuscritos fueron encontrados a partir de 1947, conservados en vasijas de barro, selladas y escondidas en unas 11 cuevas vecinas. Ya en el Imperio Romano, un siglo antes de Jesucristo, aparecieron los publicanos, que eran judíos ricos y deshonestos, acaparadores y cobradores de impuestos para Roma. Los publicanos, como Mateo, el discípulo de Jesús, eran repudiados y considerados por sus compatriotas como judíos traidores y apóstatas. En el siglo I después de Cristo surgió la secta de los celotes, fundada por Judas el Galileo. Simón el Celote, apóstol de Jesucristo, era miembro de esta secta. Eran rebeldes nacionalistas, radicales y militantes. La última plaza fuerte de los celotes, que es Masada, cayó en mayo del 74 después de Cristo. Eran fanáticos de su libertad y esperaban que el Mesías fuera un caudillo libertador como los macabeos. Otro dato sociocultural interesante es que para el tiempo de Cristo había 1 millón de personas en Palestina y unos 300 millones en el mundo. Había 3 clases sociales principales: los ricos, jefes políticos y religiosos, y los publicanos y grandes comerciantes y terratenientes; la clase media, formada por comerciantes, artesanos, levitas y escribas; y los jornaleros, mendigos y esclavos pobres. El exilio en Babilonia limpió de la idolatría y depuró la fe judía. Bajo el liderazgo de Esdras se estableció el canon hebreo del Tanaj, que corresponde a los 39 libros del Antiguo Testamento de nuestra Biblia, y los escribas, que eran los intérpretes y maestros de la ley, establecieron fuera del templo la instrucción individual en las sinagogas. En tiempos de Cristo se usaba la Septuaginta, y la mayoría de las citas bíblicas dadas por Jesucristo y sus apóstoles son de la versión griega Septuaginta del Tanaj. Ni el Sanedrín desde el siglo III a.C., ni los escribas aceptaron dentro del canon bíblico a los apócrifos, y ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia los citaron o les dieron autoridad alguna. Dentro de los grupos políticos y religiosos estaban al fin los herodianos, que por mantener la paz apoyaban al gobierno de Herodes el Grande y se oponían a Cristo. Herodes el Grande fue el que ordenó la matanza de los niños cuando Cristo nació y huyó a Egipto. Tras morir comido de gusanos, 3 de sus múltiples hijos se repartieron su reino, auspiciados por Augusto César. Uno de ellos, Herodes Antipas, gobernó en Galilea y Perea y fue el que decapitó a Juan el Bautista, quien lo acusó públicamente de adúltero, y ante quien compareció Jesucristo por iniciativa de Pilato antes de ser crucificado. Jesucristo lo llamó aquella zorra. Herodes Felipe II gobernó los territorios del Jordán y Arquelao en Idumea, Judea y Samaria. Tras solo 10 años, fue desterrado y sustituido por procuradores como Pilato, que gobernaron desde el 7 hasta el 70 después de Cristo. Por sus amenazas, José y su familia se mudaron a Nazaret. Wilton M. Nelson dice que durante el Imperio Romano, la unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio ayudó a derribar las barreras raciales y culturales y a unificar la raza humana. Fue en este mundo globalizado, casi sin fronteras y con buenas carreteras, que se facilitó la diseminación inicial de la fe cristiana tanto por Pablo como por los que huyeron de las persecuciones. Ralph Earl agrega: para el apóstol Pablo, en muchos sentidos, fue más fácil que para los misioneros actuales viajar por el territorio del Mediterráneo. Dice la Biblia: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos y en sus corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gracias a ello ahora ya no son esclavos sino hijos y herederos de Dios por medio de Cristo.
Gloria a Dios. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.